Hola, mi nombre es Alexander Sarria. Este es el proyecto Patrimonio Mompox, específicamente la manzana 20, ubicada y marcada acá de amarillo. Durante este proyecto, el objetivo general es generar un mayor disfrute y un mayor aprovechamiento de esta manzana patrimonial con alto valor y articularla de mejor manera, digamos, para mejorar la calidad urbana y espacial de Mompox. Para realizar esto, es importante entender primero el carácter de la manzana a partir de su historia y su relación urbana. Entonces, históricamente esta manzana ha estado vinculada de una manera muy drástica con el río desde su conformación. El río en Mompox es el vehículo de la cultura, es a través del río por donde han llegado toda la cultura y todo lo que conforma hoy en día Mompox. Toda la cultura española, toda la cultura africana, musulmana, indígena, y todo lo que esto representa en Mompox ha llegado justamente a través y gracias al río. Y por la condición de esta manzana, de ser una manzana portuaria, a través de la historia, pues el río entra a tener un papel importantísimo en su configuración y le da un valor cultural y natural, ambiental importantísimo a la manzana, que carga hasta hoy en día. Y por otro lado, se encuentra su relación urbana. Entonces se encuentran unas tensiones y unos puntos unos estratégicos a los cuales la manzana está directamente influida. Entonces la manzana se encuentra en relación directa con hitos urbanos de Mompox muy importantes, como lo es la Plaza San Francisco, el Hospital San Juan de Dios, la Plaza de la Libertad, el Parque de la Iglesia de la Inmaculada Concepción y pues el Albarrada justamente. Estos elementos generan unas tensiones fuertes en el patio central de Manzana, que es un patio que se encontró en total desuso, casi en abandono. Un patio que históricamente se cree pudo haber sido un elemento vinculante entre todos estos predios en un espacio comunal, pero que actualmente pues se ha abandonado. Bueno, ahora en cuanto a la valoración, se va a realizar una valoración eh, arquitectónica y espacial de los predios encontrados en la manzana para determinar cuáles predios tienen un mayor valor y cuáles predios tienen un valor menor y así determinar qué se debe hacer con cada predio. Entonces, bueno, en primer lugar se encuentran los predios marcados de verde. Son casas de patio central. Estos son los que se encuentran de mayor valor. Son casas con una proporción de patio casi igual que su proporción de área construida. Esto les da unos valores de confort y de iluminación y de calidad espacial importantísima. Además de que tienen un frente en proporción casi igual al de su fondo, les permite una distribución espacial más libre y de mayor confort. Además, en fachadas en general se plantea un portón central que marca justamente este patio central. Entonces tiene una relación directa en fachada y en jerarquía con su interior. En segundo lugar se encuentran las casas marcadas de amarillo, que son las casas alargadas. Estas casas alargadas tienen patios justamente alargados, laterales en su mayoría. Tienen una proporción de frente mucho menor a la que tienen de fondo, lo que no les permite una distribución espacial eh, tan cómoda como las anteriormente mencionadas. Pues tienen digamos, una relación de organización espacial que gira alrededor del patio. Sin embargo, la proporción del patio con respecto al área construida no es de la misma calidad y por justamente estar a un lado, digamos, en relación a un muro, no tienen el mismo valor espacial como lo tendrían las casas de patio central. Bueno, en fachada estas casas responden con un portón, un elemento jerárquico lateral que coincide con el eje del patio que se encuentra al interior. Después se encuentra una casa de doble patio central, que es una casa extraña y muy particular en esta manzana, que se marca acá. Como se puede evidenciar, tiene unas cualidades espaciales casi del mismo valor que las casas verdes.
o incluso mayor, porque tienen doble patio, tienen unos espacios de doble relación con los patios. Sin embargo, la fachada de esta casa no corresponde pues, a la distribución espacial interior. Entonces es una fachada pues, muy poco jerárquica, con unos elementos sí, que no logran avisar que se encuentra esto al interior, lo cual pues, le baja su valoración. Bueno, las casas de color rojo, que son casas esquineras en su momento comerciales, que no están distribuidas alrededor de un patio, que no es su elemento principal, aunque algunas lo tienen, sino que su elemento de distribución es justamente pues la esquina, el comercio, casas laberínticas. Su valor pues, es su ubicación, pero espacialmente al interior cuentan con muchos problemas por espacios de confort, luz y pues, relaciones espaciales al ser tan herméticas. Y por último se encuentran las casas bodega, que son las casas de menor valor. Son literalmente casas coloniales de bodega, en algunos casos con un patio trasero, con el que no tienen más relación que una puerta. Son espacios casi que únicos, con problemas ambientales, sin cualidades espaciales, y pues son los que se encuentran de menor valor, además porque son muy pequeños. Bueno, ahora para identificar qué se va a, qué se va a, a proyectuar y de qué manera, o sea, qué se va a proteger, qué se va a restaurar y cuál va a ser la pieza de acción, se realiza una identificación de la relación de los predios con los espacios centrales, de su composición espacial, el estado de conservación y la relación urbano y arquitectónica de los predios, además de un lenguaje estético, de la valoración, digamos, de un lenguaje estético. Todo esto en relación a lo mencionado anteriormente, en donde se identifican que la manzana tiene un carácter cultural, que va a ser conectada por unos hitos urbanos importantes, justamente a través de un patio central, que es el elemento central del proyecto. Entonces se identifican estas diferentes estrategias. De verde se marcan los elementos que se deben proteger porque se encuentran, digamos, en un estado de conservación bueno, que tienen cualidades espaciales buenas, que no se vinculan directamente con el proyecto, sino que más bien solamente hay que protegerlos. Elementos como el amarillo, que deben ser restaurados, que son elementos que cuentan con una espacialidad interior buena, que pueden ser vinculados después al proyecto y que no las hace falta más que restaurar pues por el paso del tiempo. Elemento rojo, que es la pieza de acción con la que se va a trabajar, que son las piezas específicas en donde se va a realizar pues todo tipo de acciones, desde restauración, desde reconfiguración, nuevos proyectos, pero de manera precisa, pues ya que va a ser la pieza específica que va a permitirle a este patio central y el resto de la manzana que se vinculen de una mejor manera. Y las piezas de café, que son los elementos que se deben reconfigurar porque tienen una calidad espacial pésima o un estado de conservación muy malo, pero que sin embargo no están directamente relacionados con el proyecto y con la pieza. Entonces, pues se plantea que se debe reconfigurar, pero no se va a realizar de manera puntual. Bueno, a partir de esto se genera la propuesta general de la manzana, lo que trajo el río Lobo. El proyecto justamente va a ser un proyecto enfocado en la cultura y en un elemento ambiental que desde el principio se ha determinado que pues, es el carácter que tiene la manzana por su ubicación, por su relación y por su creación histórica. Todo conectándolo con estos hitos urbanos encontrados, como vinculando estas tensiones. Entonces en un proyecto puramente cultural. Entonces en primer lugar lo que vamos a realizar es pues a todo dentro de esa pieza roja que mencionaba anteriormente, que es pues, la pieza de acción que se va a desarrollar de manera más específica. Bueno, en primer lugar, digamos como elementos generales del proyecto, pues elemento central es el patio de la manzana, que se vincula con unos patios traseros de los predios que van a funcionar como unos tamices entre espacios comunales y espacios privados. Y entonces se empieza a pensar cómo se van a configurar estos espacios públicos y estos espacios privados, pues en cuanto a esta área cultural, ¿sí? ¿Qué carácter cultural va a tener cada espacio? Bueno, el carácter cultural se lo da justamente su relación con su contexto.
Entonces, para empezar, es importante decir que estos tres predios van a ser los de mayor jerarquía porque sus relaciones urbanas son las de mayor importancia y marcan, digamos, una tensión mucho más fuerte. Y estos dos, aunque también importantes, no se van a desarrollar arquitectónicamente, ya que no son del mismo valor con sus relaciones urbanas. Sin embargo, se van a desarrollar pues qué usos se van a dar y cómo se van a relacionar estos con los espacios públicos. Entonces, empezando por este predio, digamos el área comunal que tiene él, este va a tener un carácter muy centrado justamente en una historia y digamos, una fuerza cultural en cuanto a una memoria de un antiguo teatro que queda justamente en ese predio, que conserva en este momento la fachada, pero que fue, pues en algún momento se perdió totalmente el teatro, pero que el lugar sigue conservando esa fuerza. Y además un vínculo con el Colegio del Sagrado Corazón, que se encuentra en la Plaza San Francisco, que pues es un equipamiento fuerte de un uso constante que va a involucrar el predio significativamente a un futuro. Este predio, que se conforma y su carácter se apunta justamente hacia, hacia el hospital, que queda acá. El hospital, junto digamos, al elemento cultural, van a generar el uso de este predio, lo que va a ser un mercado de plantas medicinales, y eso va a involucrar pues, directamente su espacio comunal inmediato. Este predio, que tiene unas dinámicas institucionales pues, importantes por su ubicación, por su conexión con la alcaldía municipal y con el consejo municipal, que quedan en su inmediatez. Entonces va a ser un predio y una relación urbana interna mucho más institucional y mucho más tradicional en cuanto a la cultura. Este predio, entonces por eso se proyecta un museo de la historia de la cultura. Este predio, que va a ser un predio con una relación directa sobre el mercado, y el Parque La Inmaculada Concepción, entonces va a tener una dinámica cultural enfocada hacia la gastronomía. Por esta razón, entonces se proyecta acá un restaurante de cocina típica momposina. Y finalmente, esta área, este predio, que tiene una configuración que responde, pues, evidentemente a la albarrada y al río, a todo su componente ambiental, natural, de arborización densa y un componente, digamos, turístico importante que es la albarrada. Y por este motivo se plantea una galería de artesanías dedicada especialmente a la orfebrería, una práctica momposina pues muy importante. Bueno, pero entonces, ¿cómo se empezó a configurar espacialmente y cómo se generaron el diseño urbano que se puede evidenciar en la imagen? Bueno, en primer sentido, lo más importante es que se marca una tensión justamente entre estos dos predios, que va a ser el conector principal de este patio central, como se puede evidenciar acá. Entonces esas tensiones se empiezan a volver arquitectónicas entre esos dos predios. A partir de esta tensión, entonces se empiezan a trazar unas líneas proyectuales, como se puede evidenciar acá, que empiezan a marcar entonces la organización y la distribución espacial del centro de la manzana. Entonces configuran el urbanismo. Bueno, los empates volumétricos, que es importantísimo para el proyecto, en donde la arquitectura responde justamente a las alturas y a las pendientes de la arquitectura patrimonial, dándole como un respeto y como un valor especial a ellas. Y una serie de ritmos, que son los que se marcan así, de esta manera, que corresponden justamente a las fachadas y a sus ritmos de fachadas importantes que se quieren representar al interior de las fachadas de este nuevo patio central. Bueno, elementos, entonces ahora cómo se crea la arquitectura, precisamente por qué se genera este lenguaje arquitectónico al interior de la plaza, al interior del patio. Entonces, se identifica a partir de esa tensión anteriormente nombrada casi que un paralelo. Por un lado, se tiene un lenguaje contemporáneo que corresponde a estas fachadas, a las fachadas
pues evidentemente contemporáneas, que van a rescatar los siguientes valores. Bueno, el uso de la madera y de los elementos esbeltos en la creación de las cubiertas momposinas. Entonces, elementos esbeltos para crear estos triángulos, estos pórticos que en este momento sostienen estas fachadas, que no se crean como arquitecturas independientes en el momento, pero que en esta reinterpretación justamente es eso. El uso de unas pieles transparentes y muy ligeras, orgánicas todas, como una reinterpretación, por ejemplo, de la orfebrería, que es un elemento delicado como tejido, y las sillas momposinas y esos tejidos que producen. Y, digamos, el valor que mayor se encontró y que se quiere reinterpretar y representar en la nueva arquitectura, que es el uso de la luz y de la sombra. Entonces esos visos de luz y sombra que se generan en la arquitectura actual momposina, cómo se pueden reinterpretar y generar en distintos tipos de uso. Todo a través de un articulador que va a ser justamente la vegetación. Entonces, cómo esta vegetación empieza a mimetizarse con la arquitectura contemporánea, para rematar justamente entonces unas fachadas que quedarían de este lado, como se pueden ver, que son mucho más contemporáneas. Estas fachadas lo que se va a recalcar es el uso de los materiales, que se evidencia el tiempo que ha transcurrido y de las diferentes técnicas constructivas, como puede ser la mampostería, como puede ser el uso de los ladrillos, de la tapia, del adobe, y a través entonces de estas aberturas verticales que se crean en las fachadas, justamente entrar en un contraste y vamos, resaltar esas técnicas y esas texturas que generan esos materiales. Bueno, acá se puede evidenciar entonces cómo se empieza a conectar todo esto en un mismo proyecto. Entonces, cómo se conectan con las alturas, cómo responden entonces a unos ritmos, a unos ejes del lote, que además se articulan con la parte urbana. Y al interior de estos espacios, entonces, cómo se generan estos espacios con luces y con sombras pues muy marcadas. ¿Qué van a hacer después? Más adelante, como les voy a contar, articulados totalmente a la arquitectura, a los elementos construidos en estas puntas. Bueno, ahora entonces, si ya se tienen los usos fijos, se debe entender cómo estos espacios del centro de manzana van a responder de una manera única a estos usos y a estas modalidades que van a existir en cuanto a su paisaje. Entonces, en cuanto al paisaje, se proyectan 4 tipos de paisaje, pues de diseño paisajístico distinto, que se van a mimetizar entre sí y no van a quedar pues independientes, sino que van a tener un carácter único por justamente su ubicación. Entonces, por un lado, se encuentra, por ejemplo, este predio, que anteriormente se había mencionado que se iba a usar como un museo de historia y cultura momposina. Entonces se plantean unos espacios de exposiciones al exterior, de esculturas, que van a ser pues totalmente cubiertos, como se muestra en este diagrama, por árboles altos, para generar una gran sombra, para permitir la observación de estas esculturas, unos espacios de esparcimiento y reunión privada, que van a ser estos espacios selváticos. Estos espacios selváticos responden justamente a la entrada de este espacio selvático que viene desde la barrada, de la vegetación más densa. Estos espacios, como se muestra en la ilustración, son espacios privados, son espacios con una vegetación desde el piso hasta techo que generan, digamos, espacios casi que herméticos entre naturaleza, pues para un disfrute mucho más privado. Estos que van a ser espacios que van a responder al restaurante, donde van a haber una mayor reunión de personas, como se puede ver en el mobiliario. Entonces es necesario tener una vegetación mediana y alta, que permita al sentarse tener un vínculo y una relación con las otras personas sentadas en el mismo lugar, que genere una sombra. Y por último, un espacio de cultivos que va a tener una relación directa con el área, con el lote que se va a convertir en el mercado de plantas medicinales, que sería este. Entonces estas áreas de cultivos donde van a poder cultivar pues la misma comunidad y vender esos productos aquí, o el autoconsumo de todas estas plantas medicinales. Bueno, y por último un espacio de trabajo,
que va a ser mixto entre el teatro y entre el mercado de plantas medicinales, donde tanto se van a poder trabajar estos espacios de cultivos como en las semillas, en la plantación, en el riego, en espacios exteriores, como por ejemplo los usuarios principales de este teatro, que van a ser los niños del colegio, pueden realizar talleres al exterior y pues va a ser un espacio mixto para ellos. Bueno, todo esto se realizó una investigación precisa de qué tipo de vegetación para cada espacio va a ser digamos, de mayor valoración, de mayor valor. Y se marca, digamos, de manera correspondiente el color amarillo con el amarillo, el verde con el verde, para demostrar qué vegetación en específico se va a usar. Pues la vegetación decorativa, que es el guayacán amarillo, que es la vegetación que se va a usar en este lugar, al igual que en el área de esculturas, que genera una gran sombra, que genera un llamativo, que genera, digamos, una relación artística y una protección de la intemperie. La vegetación selvática, entonces se combinan vegetaciones de las diferentes alturas para hermetizar esos espacios y hacerlos más privados y darles la sensación de estar vinculados y metidos en la selva. La vegetación frutal, que va a ser para la parte del restaurante, en donde la vegetación es mediana y alta, para generar la sombra sin bloquear la relación cuando se está sentado, donde van a estar entonces muchos cultivos de frutales como el mango, el corozo, el naranjo, y los cultivos medicinales, que son entonces cultivos que tanto proporcionan una experiencia digamos, estética y paisajística importante, con unos cultivos florales que tienen de plantas medicinales, como el achiote, el borrachero, la curuma, la flor de Jamaica y el jengibre. Bueno, en este corte se puede observar cómo estos diferentes espacios y estos diferentes paisajes se mezclan y se van uniendo. Entonces acá se ven los árboles frutales, acá se ve una vegetación más tupida que es el área selvática, acá se ven los guayacanes amarillos que estarían protegiendo acá el espacio de trabajo. Todo vinculado justamente por esta arquitectura súper esbelta, con elementos naturales que permiten la entrada de luz, que protegen al mismo tiempo de la intemperie y que contrasta, digamos, de manera drástica con la arquitectura tradicional momposina. Bueno, estas son algunas imágenes del paisaje que se va a generar y de los espacios específicos. Sin embargo, les voy a mostrar entonces de manera precisa. Les voy a mostrar de manera precisa en este video pues justamente ese paisaje que les estaba comentando de manera de recorrido. Entonces, bueno, acá se puede ver el espacio de trabajo, el espacio del exterior, pues cubierto por estos árboles. Estos son el espacio entonces de cultivos, que son cultivos mucho más bajos. Acá se puede ver entonces el área selvática, es una naturaleza mucho más tupida. Este sería el predio que da hacia la Albarrada, que se convertiría como en las galerías artesanales que traen toda esa vegetación selvática desde piso a techo. Todo con estos visos de luz y estas texturas naturales de esta arquitectura pues contrastante pero del sitio. Y en este video también se puede ver entonces, por ejemplo, en momentos de lluvia, cómo se puede observar de diferente manera este componente paisajístico, cómo se compone de diferente manera dependiendo de dónde se encuentre. Bueno, las texturas, por ejemplo, de los muros de ladrillo con el adobe frente a la arquitectura contemporánea muy esbelta y muy ligera. Bueno, ahora vamos a desarrollar de manera más puntual, predio a predio, de los tres, el restaurante, el teatro y la galería artesanal, cómo se va a configurar arquitectónicamente y cómo esto se articula justamente con su espacio urbano. Entonces, bueno, el espacio del restaurante. El espacio del restaurante, desde la valoración, se encontraba que era un predio que en principio se pensaba que tenía un valor importante. Era una casa de patio lateral, a la que sin embargo después de la observación detallada se encontró que se encontraban unas condiciones muy malas que obligaban casi a su demolición total.
La fachada de esta casa era una casa de doble altura, una fachada republicana, de un especial valor justamente por su rareza, que es esta fachada, y que además tenía una contradicción entre fachada y distribución espacial, ya que pues, es una fachada como central, como geométrica, simétrica, perdón, mientras que su interior tenía un patio lateral a la que la fachada no respondía. En la proyección, lo que se quería era darle valor a estos dos composiciones históricas del predio, tanto a su composición espacial, aunque en este momento era necesario pues volverla a hacer toda por completo, y en cuanto a su fachada republicana. Entonces, en primer lugar, en la fachada se marca de manera más fuerte y más jerárquica este portón lateral para que coincida con un patio lateral como el que este estaba planteando inicialmente en épocas coloniales. Se responde justamente a esta misma fachada con una cubierta plana al principio, como un zaguán, como lo debió ser en algún momento este predio, correspondiendo, digamos, de una manera histórica con la fachada, sin embargo, de manera contemporánea. En la parte de atrás se genera una cubierta inclinada hacia el centro, que responde, digamos, a una simetría desde la fachada, como se puede evidenciar en la parte superior. Entonces es una simetría en cubiertas que respeta los predios laterales y trae el agua hacia el centro, haciendo un canal, como se puede ver acá, un detalle de agua en la mitad. Un elemento como el agua, pues tan especial desde la valoración en el río, que además entonces después se usa para regar y para vertirla sobre este patio lateral, que en este momento entonces se va a convertir como en un espejo de agua, que va a ser el elemento organizador del espacio, como se puede ver, a través del cual pues, se circula, que va a tener una entrada de luz que va a bañar todos los espacios. Se genera además, entonces, bueno, a partir de la valoración, este muro es el único que se conserva, entonces es el único muro que se usa como divisor del espacio, donde pues, se encuentra un espacio más público, que es el área de comer, como comer familiarmente, y un espacio tipo bar, tipo café, mucho más privado, donde se puede literalmente el chisme de la cultura momposina junto a las ventanas, y una doble altura de bar que mira sobre el espacio restaurante. Bueno, en cuanto a cualidades ambientales, se genera una casi triple altura por las mismas alturas de los elementos momposinos. Acá se genera un espacio de doble altura, pues que brinda una cualidad de confort pues importantísimo y una cualidad espacial de valorar, generando como una doble membrana en donde se genera una piel orgánica, como viene generándose desde el exterior, a partir de estos elementos de madera esbeltos que van de lado a lado para permitir una total planta libre. Y generando entonces acá unas cámaras de aire que liberan entonces el aire caliente que se calienta pues por la parte superior. Bueno, ya en materiales, pues la madera es el elemento primordial, se usa también la arcilla, se usan elementos muy cálidos, todo, digamos, dándole un valor especial a la luz y a este patio lateral, este espejo de agua. Bueno, se genera una cocina abierta, lateral, de la misma manera que se vincula totalmente con el restaurante para, pues mientras está cocinando, observar justamente esta cocina tradicional momposina. Y esta es una perspectiva de cómo sería de noche, con el muro patrimonial, que es, digamos, el único muro dentro del predio que se conserva, que entonces también empieza a ser un elemento jerárquico y de valor. En segundo lugar se tiene el teatro. El teatro, como se había mencionado anteriormente, se encuentra en el predio que antiguamente era el Teatro de Mompox. Bueno, en este predio en el momento no se encontraba absolutamente nada.
más que la fachada, que es esta fachada. Y entonces a partir de esta fachada, digamos, se genera toda la propuesta a partir de la representación de esta fachada. Como desde la valoración consideramos importante que la fachada tuviera una concordancia con la distribución espacial interior, entonces se identifica que tiene acá un portón muy marcado y digamos una división en tercios, en donde un tercio corresponde al portón y otros 2 tercios pues a un espacio como más hermético, más cerrado. Justamente de esa manera, entonces el portón corresponde a la circulación perimetral del predio que va a vincular este predio con el resto del proyecto y sí, de manera arquitectónica marcar esta tensión. Entonces se permite acá la circulación. Y por otro lado, pues ya el teatro, que es el elemento más hermético, más cerrado, que pues por las condiciones que como debía responder tanto a un colegio como a ser pues un teatro de exposiciones culturales, se plantea como un teatro que pueda pues, ser cambiante. Entonces acá, por ejemplo, se genera un vínculo entre el recorrido y el teatro, que puede ser cerrado o abierto por unas cortinas, pero que pues cuando se van a hacer actividades del colegio no tiene por qué estar totalmente hermético y genera un vínculo pues entre estos dos espacios. La arquitectura sigue siendo entonces elementos muy esbeltos de madera, siguiendo toda la composición que se viene viendo desde de las cubiertas momposinas, el uso de la luz y el filtro de la luz para generar pues, estos visos y estos espacios muy ricos. Se genera una cubierta que flota sobre esta fachada, que es la que se encuentra de mayor valor, para justamente no hacerle daño y marcar una jerarquía en fachada, ya que esta fachada pues, no tenía mucho más como fuerza que su rareza. Entonces por esta subida de altura con respecto a las fachadas de este mismo costado, le dan una jerarquía importante a la fachada, le dan un mayor valor y se deja flotando sobre este espacio, lo que permite acá una circulación también entonces de aire para que no se caliente y a poner pues todos los elementos necesarios para el teatro de elementos tecnológicos. Bueno, en la parte trasera se hace justamente un vestíbulo, un par de baños, se deja el área de exposiciones y unas graderías que pueden ser multiusos para actividades de gimnasio, como con los niños del colegio, a pues las mismas exposiciones. Aquí también se puede evidenciar cómo desde la arquitectura y la estructura de esto se desprende hacia la circulación que se va a convertir más adelante a través de la misma arquitectura en lo que veíamos anteriormente en el urbanismo, a partir de esta misma geometría, como se ve en este corte, por ejemplo. Cómo se conecta y cómo además se vincula entonces con los empates volumétricos de los predios que colindan con él. Finalmente se tiene la galería artesanal. La galería artesanal se genera en la Albarrada, como le había mencionado anteriormente. Bueno, en esta galería se encontraba, era el predio que se encontraba, digamos, con un mayor valor y una mayor conservación. Esta es la distribución espacial en la que se encuentra. Los naranjas son los muros que se dejan, los morados son los muros que se borran porque le están quitando valor arquitectónico al espacio. Entonces lo que se puede ver es que básicamente el espacio se transforma a dejar una galería continua acá, en donde se pueden exponer y donde pues es un espacio totalmente articulado, sin divisiones de arquitecturas posteriores. Y todo pues alrededor de un patio que, como ya mencionábamos anteriormente, entraba con una vegetación selvática, tupida, densa, hacia el centro de Manzana. Bueno, para evitar digamos, el derrumbe de estos muros y para mantener su firmeza, se ponen unos tensores que amarran estos dos muros al quitar estos muros, aunque no lo sean estructurales, y que le dan, digamos, un carácter más contemporáneo y que evidencia el cambio de esta arquitectura. Además es una arquitectura a la que se le va a valorar mucho las tectónicas, las texturas de su arquitectura y la luz, la penumbra, que es justamente como el valor que tiene la arquitectura momposina.
Entonces, por ejemplo, como se evidenciaba en la planta, tenían unos muros que parecían como ser de ladrillo por ser más delgados y unos muros aparentemente en tapia o en adobe. Entonces, pues esto se evidencia justamente en estas diferentes texturas que evidencian como el cambio del tiempo y de las técnicas constructivas. Se marcan con elementos contemporáneos de madera delgados que marcan estas grandes puertas, que evidencian que ahí se hicieron cambios. Y la luz, justamente, pues esta es luz de penumbra que entra apenas por estas puertas, pero que el resto está pues, totalmente sumido en las sombras, también es importante para la valoración. Y aquí en el centro, entonces se ponen, pues, respectivamente los espacios de exposición de orfebrería, sí, de una manera casi religiosa, como muy mítica. Bueno, en este corte se puede evidenciar cómo se conecta desde este espacio hasta el área central del patio de manzana. Eh, los baños de estos se generan también con un espacio vegetal trasero para no generar como unos baños sin ningún valor espacial y ninguna relación con elementos naturales. También se libera acá un espacio natural. Bueno, eso sería de manera muy resumida el proyecto. Muchas gracias.